siendo las 9:30 de la mañana, después de haber movido el cuerpo con ese Santiago en coche, ¿verdad que sí? Ya es momento de nuestro conversatorio hoy, nuestra entrevista con la ingeniera Lourdes Tapia Benoit, quien es nuestra amiga, además, una grandiosa hija y hermana, y es educadora en Pucamaima, ingeniero químico y con maestría en evaluación de impacto ambiental. Coordina el posgrado sobre cambio climático e impacto ambiental en Pucamaima. Así que estén atentos a su teléfono por ahí, que esperamos sus llamadas para sus preguntas, 809-582-5067, y bienvenida Lourdes con el tema turismo alternativo y experienciar que fomenta el desarrollo sostenible. Pues porque ya Santiago es un destino turístico, así que a ponernos las pilas con eso. Recomendaciones, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Ella empieza por las recomendaciones, quizás debíamos hablar de las recomendaciones al final y ponernos un poquito en la línea de contexto, entender qué modelo turístico es ese. Definitivamente el turismo es algo que ocurre, tanto si las ciudades lo programan como si no lo programan. E incluso llevas a una persona a tu casa porque hay una novedad por ahí, porque incluso en tu casa tienes cosas nuevas que enseñarle, y eso de alguna manera es una actividad turística. El turismo es cualquier actividad que hace un viajante, que hace un visitante a lugares que no son su lugar donde vive y que son menores a un año. Si trasciende ya un año, ya esa persona pues ha vivido un tiempo en ese lugar. Pero para que se considere una actividad turística, esas actividades deben de hacerse menos de un año. Y ese turismo pues puede tener diferentes propósitos u objetivos. Ahora, por ejemplo, hay modelos turísticos que antes la gente pues no veía, como por ejemplo el turismo médico, que ha cogido un auge a nivel internacional, pero también está el turismo tradicional, el turismo de masa. Dentro de ese turismo está el turismo de playa, el turismo histórico, el turismo cultural. Por ejemplo, la visita a cementerios es un modelo turístico, es un turismo que se hace en muchísimos sitios. Una de las experiencias más maravillosas que yo en mi vida he tenido de hacer una visita guiada fue precisamente en el cementerio de La Habana, un lugar espectacular. Y aquí, pues en Santiago, Edwin Espinal pues está haciendo visitas guiadas al cementerio de la 30 de marzo porque ahí hay mucha historia guardada de expresidentes y figuras que han tenido trascendencia en lo que es la construcción de la nación dominicana, que están ahí, y eso también es interesante. Santiago se ha enrumbado hacia ver ese potencial turístico que tiene, y me alegra muchísimo porque siempre me preocupaba que las personas que no eran de Santiago y los santiagueros decían que en Santiago no había nada que ver. No tenemos playa, pero hay mucho que ver. Hay mucha historia contenida. Y el papel de Santiago en lo que ha sido la creación de la República Dominicana, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, esa participación de Santiago en una cantidad enorme de productos que también la gente usa para el servicio turístico en los diferentes puntos del país, pues hace que Santiago sea una especie de núcleo, yo pienso, para el turismo de muchas formas. Es riquísima, la ciudad de Santiago es riquísima y ha dado grandes aportes, y es el primer Santiago de América. Pero hoy queremos saber, Lourdes, ¿cómo sería nuestro turismo sostenible? Bueno, primero y antes que nada, importante precisar el tema de sostenible, que es lo clave aquí, que es un concepto que no solamente tiene que ver con el turismo. No. Sostenibilidad implica, desde el punto de vista de una definición, no me gustan las definiciones, pero aquí hace sentido, que es el uso de los recursos que tenemos ahora, que sea de beneficio para las generaciones del presente, y que ese uso no comprometa la posibilidad de las generaciones del futuro para también poder satisfacer esas necesidades. Ese modelo turístico apuesta a 3 pilares que estén en balance, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces deben funcionar los 3 pilares para que realmente el modelo sea turístico, el desarrollo de la ciudad, del país, de la región, del continente completo, se considere que sea sostenible. La sostenibilidad tiene que ver con muchísimas cosas, y quizás hoy día es una palabra incluso hasta cosmética, y muchas veces escuchas que tal cosa sostenible, o desde el punto de vista sostenible, o con un enfoque sostenible, y tiene quizás algunos elementos de la sostenibilidad, pero los más importantes quizás no están.
Y para citar un caso, hace un tiempito, no muy largo, fui a un lugar que me habían informado que promovían mucho lo que hacían la artesanía tradicional de ahí, que las comunidades eran empoderadas de todo ese proceso y de ese modelo turístico que tenían. Y recuerdo que iba a entrar, y cuando iba a entrar lo que encontré es que estaban brindando un chocolate en un fond. En vasos fond. Entonces era sostenible, es turismo ecológico y tenía todos esos nombres, pero es una primera impresión no grata, que quizás todo lo demás funciona, pero solo con eso, una persona que tiene aunque sea un tímido concepto de lo que es sostenibilidad, pues hace ruido, le va a parecer extrañito. Entonces ese turismo sostenible tiene que ver con que lo que uso no impacte el medio ambiente, no impacte la naturaleza. El uso y como voy a promover la naturaleza, no la dañe. Hay que conservarla, hay que preservarla, hay que protegerla. Pero también las comunidades que están, donde está inmersa esa operación turística, ese desarrollo, esa experiencia, ese proyecto, deben de beneficiarse. Y esa comunidad no debe estar al margen ni desplazada de lo que ahí estoy promoviendo. Sí. Pero además, claro que sí, pero además, para que sea sostenible, tiene que ser económicamente sostenible. Sí, y muchas veces, y yo también cometo ese error con esa amor reverente a la naturaleza, si lo que haces no genera recursos para poder seguir sosteniendo, alimentando, promoviendo eso que tienes ahí, ya no va a ser sostenible. No, si siempre necesitas recursos externos, financiamiento, apoyo del tipo que sea, de esas instituciones que parte de sus recursos lo destinan para apoyar una iniciativa ambiental como parte del compromiso social y ambiental que hay ahora, y si eso no existe, no se sostiene esa iniciativa, entonces ya no es sostenible. No lo es. Entonces tiene que ser económicamente sostenible, tiene que beneficiar a todo ese entorno donde habita ese proyecto, donde se desarrolla esa iniciativa. Entonces, como vemos, para que eso ocurra, hay muchas complejidades. Y hay también una muy buena intención que tienen que tener todas las partes para que no se incline la balanza hacia un lugar y otro. Importante también decir que en ese modelo de turismo sostenible es un turismo de una baja nómina de participantes, no es un turismo masivo, porque hay que tomar en cuenta la capacidad de carga del espacio que se está visitando, del espacio que estás mostrando, del espacio que estás usando. Incluso en una misma área hay actividades que tú las puedes hacer con más o con menos personas, dependiendo de la naturaleza de la actividad en sí misma. Algo tan simple como un tímido recorrido, si ese recorrido lo haces a diario con una cantidad importante de personas, como vamos a decir un sendero ecológico, un sendero para mostrar X, Y, Z cosa, si hay un suelo que es la tierra que soporta ese sistema natural que tú pisas todos los días y pisas el día entero, se va a poner como si fuera un cemento. Y la parte productiva de la tierra que requiere oxigenación, que haya una fluidez dentro de ese suelo, pues se pierde. Entonces, el tema de la capacidad de carga, que no es algo quizás que se tome tan en consideración para ciertas iniciativas en nuestro país y en otros países, no pasa lo mismo en otros lugares, pues es muy importante en un modelo turístico que apunte a la sostenibilidad. Sabes que eso siempre me ha preocupado mucho, cuando se motiva mucho a visitar un proyecto. Pondré por ejemplo el Pico Duarte. Ay, que vamos para el Pico Duarte, que hay más grupos que están subiendo, que ya está bonito, que ya arreglaron la caseta, pero no es lo mismo recibir 100 personas que recibir 500. Sí. Entonces, ese impacto que ocasiona el gran cantidad de personas visitando, hay que conocerlo porque tuvimos la experiencia, o conocemos la experiencia en Colombia, el año pasado, se derrumbó la escalera del morro que visitan, la Peña de Guatapé, y también se han caído, o se han dañado, teleféricos, también sucedió en Colombia. Aquí lo vimos en Puerto Plata. Entonces no es lo mismo recibir lo que es para 200, recibir 500. Es así. Y es así incluso hasta en lugares que se piensan y se diseñan para una cantidad enorme de personas. Aunque tengas la capacidad de recibirla, quizás el personal que necesitas para atender todo eso y que las cosas se hagan de manera correcta no es el suficiente. Si te manejas todo el año, vamos a suponer más o menos en promedio con 200 personas, pero puedes llegar a 500, entonces
piensas y haces todo, aunque no quieras, pensando en 200 personas. Cuando vienen 500, que es más que el doble que tienes, pues hay arreglos que a veces no te da tiempo a prever, que no tienes cómo resolver y va a haber un impacto. Incluso ahora, con el tema de los hospedajes más económicos, que hay un movimiento a nivel internacional, hay ciudades donde ya ni siquiera quieren que los turistas vayan. Venecia ahora tiene un caso muy sonado en cuanto al impacto que tiene el turista, al uso que tiene el turista de los recursos de la gente de la ciudad y a una ciudad que ya no es de ellos, que es una ciudad para un turista que quizás su deseo es ir allá, pero no va desde un punto de vista de la riqueza histórica, cultural, tradicional que tiene Venecia. Para tomarse fotos, para tomarse fotos. Y que quiere recibir los lujos de viajar. Entonces, ese turista no entiende que hay que hacer un uso del lugar sin dejar una huella negativa en ese lugar. Pero además, aunque quieras, cuando tienes una cantidad X de personas, tal vez no puedes manejarte de la manera más óptima para poder respetar los recursos de todos tipos que hay en ese lugar. Entonces la actividad turística es algo delicado, creo que es algo de lo que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo toda la vida, porque también muchos de esos lugares pues fueron diseñados con un modelo turístico para un turista que ya no es el turista de hoy día. No. Entonces ese turista quizás más aventurero, más atrevido, que exige más cosas, quizás que piensa que el mundo es una gran aldea que es suya también, pues no respeta esas tradiciones que en muchos lugares es parte de lo que se exhibe dentro de ese modelo turístico. Entonces, también esa parte de educar al turista en cada ciudad para que entienda cómo es la gente de ahí y respete eso, que es un valor dentro de lo que turísticamente se ofrece, pues quizás no se da tanto. Y ojalá que en Santiago nunca caigamos en eso y podamos prever y hacer siempre, no importa de qué tipo de turismo, experiencia se trate, un modelo que piense en los santiagueros y que piense en esa riqueza y en esos valores que Santiago tiene, por los que la gente quiere venir, y que para que siga viniendo esas personas y para que los santiagueros lo disfruten, pues tenemos que cuidarlo y hacerlo de una manera con un uso equilibrado, con un uso racional, donde se piense en todos los elementos para que sea verdaderamente sostenible. Sí, ahora vemos también que queremos y vamos en pos de ser una gran ciudad, muchas pantallas, grandes malls, pero el turismo rural también es una gran riqueza que tenemos en Santiago, y lo importante de que también sea sostenible es cuidar de esas áreas y que más personas se sumen para que sea más la capacidad, ¿verdad que sí? Sí. Santiago tiene muchos lugares que tienen vocación. Cuando hablo de Santiago hablo de la provincia. Ahí está San José de las Matas, que es increíble, toda esa parte de la cordillera septentrional que es de Santiago y también de provincias cercanas, que aquí todo es cerquita, que tienen muchos valores, riqueza, empezando por el fresco, ahora que hace tanto calor. La gente con ir a un lugar y tomarse un refresquito o alguna cosita en un lugar donde el clima está mucho más atenuado, es más agradable, ya eso suma muchísimo. Entonces Santiago, los santiagueros lo aman y la gente ya descubrió que eso que tiene es un bien capital, de que sirve para promover su ciudad y otras cosas, porque el turismo se conecta con muchísimas otras cosas, hay muchos servicios y otras áreas dentro de lo que es la parte económica de una ciudad que se vinculan al turismo, y ya los santiagueros pues entienden eso, y también creo que entienden que hay que usarlo de manera racional y protegerlo para seguir manteniendo ese bien. Entonces el turismo rural es un turismo bonito, apegado a las tradiciones, y que quizás tiene ese Santiago de siempre más arraigado que ya un Santiago más metropolitano, que necesariamente con la ciudad y el tamaño que tiene, pues es hoy día. Pues como yo lo veo, la ciudad, los residentes somos los que más necesitamos de eso. Mucha gente viene buscando, y por eso hace a Santiago también un destino turístico, buscando esos rincones frescos como tú mencionas, las montañas que tenemos, que nos rodean. Tiene mucho, Santiago tiene mucho. Lourdes, ¿y qué te parece de, por ejemplo, incluir el comercio? O sea, o es como un poco dañino, pero en el caso, por ejemplo, yo veo que en Puerto Plata le ha sido muy beneficioso. Ellos tienen así como un bulevar cerca del malecón, donde tienen la Casa Rosada, me parece, que va todo el mundo. Y ahí ellos tienen varios negocios
donde las personas pueden ver desde cómo se fabrica, por ejemplo, en el caso del cacao, te muestran cómo ellos hacen el chocolate desde el principio hasta el final. Eso es un atractivo turístico. ¿Tú crees que Santiago debería de buscar entre sus artesanos, estas personas que son creativas, para incluirlos en esos lugares, por ejemplo, aquí donde está la 37 por las tablas, por ahí? En la Benito Monción. En la Benito Monción, este tipo de atractivo sería para el turismo un gancho. Por supuesto que sí. Realmente el turismo, la artesanía y todo lo que es propio de una ciudad es un componente importante del turismo, y poder, como dicen ahora, monetizar el trabajo que hacen esos artesanos que quizás durante toda su vida han sido más artistas, que poder tener algún tipo de negocio en torno a eso que le va a dar su sostén, y es importante, pues puede hacerse. Por eso se hace, la gente la gente del Centro León y de León Jiménez, pues siempre han tenido eso y tienen en su casita todo el tiempo, mientras está abierta, artesanos del tabaco que fabrican ahí delante de todo el mundo y montan sus cigarros, y eso promueve evidentemente que la gente quiera comprarlo al que le gusta el tabaco. Ese aroma atractivo. Pasaría lo mismo con los artesanos, con el barro, con que la gente esté pintando ahora que se usan mucho los tarritos por el tema de las suculentas y demás. Pues hay mucho que hacer en eso. Ahí hay un artesano, no me acuerdo si es en Baitoa, por aquí, que incluso la gente de la escuela de Chabón va a ese lugar. Y la gente puede tener talleres y hacer su recipiente, más o menos es que ellos hacen, he visto, no sé si hacen muñequitas, no he visto en la promoción. Entonces también que la gente pueda involucrarse a manera de talleres en esa actividad. Quizás no son muy buenos artistas, quizás no les sale bien, pero lo hizo él, y es una experiencia muy bonita que yo pienso que en Santiago puede darse, porque hay muchos talentos en diferentes áreas que Santiago los conoce todos, y que quizás con un programa ya un poquito más organizado, ahora que está el clúster de Santiago, que tiene muchísimas instituciones ahí, y que el Ministerio de Turismo también apoya, pues hay que ordenarse en torno a eso, y pienso que la ciudad se está ordenando en torno a eso, y que pronto tendremos sorpresas interesantes que tiene que ver con eso. Santiago está adelante, como sí, y ya tú nos has dicho qué hace a Santiago y qué podría hacer también, ampliar lo que hace a Santiago un destino turístico. Pero ¿cómo podríamos nosotros, o los que tienen proyectos turísticos, hacer de Santiago una ciudad sostenible? Para que sea sostenible, volvemos al punto de inicio. Tiene que ser un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y debe de tener, yo pienso, oportunidades por igual, el pequeñito artesano como el que hace una gestión de un proyecto mucho más amplio. Entonces todo eso se hace sumando voluntades y generando esos escenarios de intercambio, de concertación, donde algo que tú no sabes que existe, de repente te enteras de que sí existe, que además, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos un proyecto, el tema de la miel ha traído muchísimas otras cosas. Al principio solo en nuestro primer festival de miel era solo miel. Ya en el último que tuvimos, digo, el último, esa palabra no le gusta a la gente, el más reciente que tuvimos, pues ahí había una cantidad enorme de productos, de jabones, cremas, humectantes labiales, velas de esas que se hacen que imitan la colmena, que es de láminas. Y la gente, pues además de comprar miel, compró eso y preguntó por otras cosas que ya conocía, porque en otros momentos pues allá pudo adquirir. Entonces concertar, ir reuniéndose con otros, explorando entre todos qué cosas nuevas pueden hacerse, cómo podemos promovernos, cómo si yo hago una actividad pero hay otra persona que hace otra cosa, la puedo involucrar, la puedo incluir, darle voz a esos más pequeños que no tienen voces, darle oportunidad de mercado a esos más pequeños que no tienen acceso a mercados. Pues yo creo que realmente es importante, y valorar las expresiones turísticas que tenemos, aunque no sea una iniciativa propia de quien impulsa eso. Por ejemplo, el son de queca, eso ya es marca Santiago, pero es una iniciativa de ellos. Pero hay gente que no tiene los recursos, que no tiene la visión, incluso quizás es simplemente tímida y no se atreve, o aunque le guste algo, no piensa que ese algo le puede gustar a otros. Entonces, esas iniciativas interesantes, pues verlas, rescatarlas y promoverlas. Y en nuestros campos hay cantidad de cosas que hacer, extender un poquito más eso hacia lo que es la ciudad de Santiago, y que la gente pues vea, conozca
y cuando viene a un sitio luego quiere venir a otro. Nos pasa a nosotros, que la gente viene y dice, voy a ir aquí, voy al Jardín Botánico, quiero ir al Pico Duarte, quiero ir a la Ruina, quiero ir al Son de Queca, y entonces se van sumando otras iniciativas, y uno mismo, si tiene una iniciativa, no es solo esa, hay que promover los otros, hay que hablar de los otros lugares en Santiago que son interesantes, que llamen a que esa persona regrese una vez, otra vez y otra vez, y hay que dar un servicio de calidad. Excelente. Sí, también y honesto. deben de, hablabas del Son de Queca, pero cada institución o cada órgano cultural también debe de irse renovando para que no caiga en la monotonía y sienta, porque por ejemplo un turista va a un lugar y ve y luego a ver lo mismo, o sea, algún elemento nuevo se debe de ir agregando, como tú bien decías, de Casa Virginia, que han ido innovando y han ido agregando otros recursos que hace que cada vez pues sea diferente cada año, ¿verdad que sí? Sí, hay algo que se llama un concepto, ya no nos va a dar tiempo, quizás hablamos de eso en otro momento, que es lo que se llama el turismo de autor, que es lo que es el Son de Queca, que es ofrecer algo que solo tú ofreces. Sí. Allá en la hacienda, por ejemplo, hacemos talleres de elaboración de dips, talleres de elaboración de ensaladillas, de mezclas de queso, que es parte de lo que ofrecemos y a la gente le gustó. Eso no lo ofrece otra gente en otro lugar. Y es lo que se llama el turismo de autor, que aquí en Santiago hay mucho para eso, que es lo que hacen la gente de León Jiménez, que es algo que solo haces en ese lugar. Sí. Y ojalá que se sumen otras personas en otro momento, pero si ya es tu iniciativa, es algo que ya tiene tu marca, y eso también atrae personas, porque lo que es turismo de autor tú no lo encuentras en cualquier lugar. Y eso llama la atención no solo a tu proyecto, sino a Santiago. Y creo que Santiago pues tiene mucho y ha entendido el valor de eso, de tener ese turismo de autor, y se están promoviendo cosas en esa línea de que sean proyectos únicos y actividades que por el momento son únicos y después que sean parte de lo que es Santiago y no solo de un lugar en Santiago. Yo pienso que suma, yo no creo que resta. No, nunca, siempre suma. Sí, siempre suma. Bueno, ya estamos cerrando el programa de hoy, nos despedimos hasta el lunes, pero no sin antes que Lourdes nos cuente qué es lo próximo que tiene Hacienda Biológica Virginia. Ustedes trabajan mucho las tradiciones, el rescate de las tradiciones. Sí, allá en Hacienda Biológica Virginia son dos componentes, uno que es agricultura ecológica, que en un momento vamos a hablar, y otro que hemos denominado turismo rural sostenible, alternativo y experiencial. Dentro de todo eso hay un sinnúmero de cosas que ahora no tenemos tiempo de platicar de qué se trata, pero sí es un modelo turístico a muy pequeña escala, que es lo que se llama en formato boutique, para que sea sostenible y para que sea experiencial y alternativo tiene que ser de baja nómina, y dentro de eso hay ahora unas 15 experiencias que la gente puede disfrutar organizándolo nosotros o porque la gente lo pide y quiere organizar su grupo a partir de 10 personas para tener una de esas experiencias que ofrecemos. Pero para el 16 de este mes, para celebrar el día de la fiesta de la restauración, entonces tenemos algo que nosotros llamamos el patio cibaeño, que es como si fuera un parque de Santiago de los años 50, 60 o 70, en donde todo eso que uno encontraba en un parque, un carrito de frío, un puesto de freírte las catevías ahí, los churumbeles, que son estos caramelitos de coco con cubiertas rojitas por encima, con caramelo rojo, cafecito colado en colador tradicional de tela, en su destilador precioso que tenemos allá, torta de maíz, galletas dominicanas y otras sorpresas en el marco de conversación amena, bancos, sillas, una mesita. Hasta décimas. La vez pasada tuvimos a los decimeros, esta vez vamos a ver quién va a estar por ahí. Deberían de agregar la comida cocinada en leña. En su momento sí. Lo que pasa es que allá en los lugares, nuestro proyecto es agricultura ecológica. La agricultura ecológica no puede haber quema. Entonces nosotros así sí se hace, se fríe, pero se fríe como se fríe en la ciudad, que es la gente en una hornilla grande. En esa hornilla grande que se hace de una sola hornilla. Son dos, esta que se hace con la parte ¿cómo se llama eso? La parte del centro de las gomas. El aro de las gomas, sí. Exactamente. Con eso, ahí se fríe. Reciclado. Así es que se fríe en la ciudad. Okay. Sí, son productos de muy buena calidad, cuidamos eso, para que la gente vaya y disfrute, y siempre hacemos la actividad que la gente va y no tiene que estar comprando esto y aquello, tiene un pago único y ahí la gente come, busca lo que quiera cuando quiere, es bastante abierto. Más que satisfecho. Y hay una alegría de entorno, se conoce la gente, se reencuentra la gente y se habla de diferentes temas que tienen que ver con la cultura dependiendo de quién está ahí, y un poco
tenemos algo concebido, pero no es estricto, porque a veces llega alguien que quiere decir algo o alguien que llegó y también es bienvenido, pero sí siempre cuidando la nómina de personas para que la gente esté cómoda y sea una experiencia, no un servicio. Allá no damos servicios, allá damos experiencias, que implica que la persona cuando llega siendo un individuo con X características y cuando se va hay un bagaje adicional que ya tienen esa propuesta de persona que hizo. Bueno, ya veremos a Casa Virginia diseminada por... Se llama Hacienda Biológica Virginia. Hacienda lo van Biológica a encontrar. Virginia. Sí, y estamos en las redes principales. En Instagram, en Facebook, en X, en TikTok y en YouTube. Ahí estamos. Instagram es la red que más se mueve, pero también es Facebook y las demás nos van a encontrar como Hacienda Biológica Virginia. Ahí se promueve todo lo que hacemos crónicas y la gente ahí se ve disfrutando y feliz. Qué bonito, maravilloso. Quedan invitados cuando quieran ir por allá. Ahí van a encontrar un número al que pueden llamar. Para informarse, hay un catálogo que está ahí también que pueden ver para también informarse de qué tipo de cosas hay. El martes tuvimos una familia ya que estuvo disfrutando de una experiencia que se llama Sinfonía Existencial, que quedaron maravillados, que tiene varios componentes. Qué bello. Bueno, todos el 16 de agosto hacia Hacienda Biológica Virginia en Jacagua. Agradeciendo la sintonía de todos en el Facebook Live. Andrea Paulino, Blanca Rosa Cruz Jiménez, Rafaelito Arias, Mariano Díaz de Servidores de Jesús, Jacqueline Bernard, como siempre, leal, y Altagracia Espaillat también. Un gran abrazo a todos los que han estado con nosotros, conectados a través del dial también. Estuvieron con ustedes Román Díaz en los controles, Ignacia Enríquez, Lourdes Tapia Benoit, Ledel Carmen Durán, y juntos les decimos que viva la amistad.